Que ha sido interesante, amén, estar descubriendo que Cristo es alguien que promueve la vida, que es un Dios que procura la vida. En palabras propias del Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y Él dice, yo soy la vida. Y cuando nosotros, hermano, miramos al Señor Jesucristo, aleluya, como un profeta más, porque el hombre tiene esa capacidad. Dice que el Señor Jesucristo le dijo, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy? Y entonces, hermano, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, pues lo que ellos han oído. Dice, bueno, para unas personas, tú eres como Elías o tú eres como Jeremías, tú eres alguien que ha venido solamente para traer la palabra como lo han hecho otros y has venido a profetizar, aleluya, como otros lo han hecho. Pero Jesús dice, ok, está bien que ellos digan eso, pero ustedes qué dicen de mí. Y aquí, hermano, en esta diferencia de opiniones, cambia todo porque quizá usted está aquí pensando en una forma de Jesucristo, pensando en cómo es Cristo, dándose una idea de quién es Jesús, imaginándose de cómo es Jesús, aleluya, pero cambia, hermano, cambia totalmente la opinión del hombre cuando ese hombre es un discípulo, cuando esta mujer es discípulo. Cuando un hombre, hermano, ha decidido negarse a su vida para entrar, aleluya, en el proceso, aleluya, de hacerse un discípulo, de hacerse un hombre o una mujer semejante a Cristo, ahí, hermano, cambia toda la percepción porque es Dios el encargado de poderte revelar quién es Cristo verdaderamente. Y a partir de esta revelación, a partir de eso, que no te lo tiene que revelar ni carne, ni sangre, ni varón, sino Dios mismo, es ahí, hermano, entonces donde toda la actitud, desde la forma de pensar hasta la forma de actuar, cambia en el individuo. Entonces, cuando hablamos de un Cristo proveedor de vida, cuando hablamos de un Cristo que es promotor de la vida, quizá tú estás pensando, aleluya, incursionando en el pensamiento del hombre que no tiene revelación, incursionando en un pensamiento de una mujer sin revelación que cree que la vida que Cristo ha traído a mi vida es una vida de libertad, donde me doy oportunidad de libertaje. Es una vida donde yo no tengo que responsabilizarme de nada en el reino de Dios. Es una vida, hermano, donde Cristo es ese profeta que habla y no exige nada, aleluya, respecto a mi forma de vida, respecto a mi forma de creer. O podrías cambiar, hermano, a través de la revelación y decir, ya entendí quién es Cristo. Y ahora entiendo cuál es la vida que Él provee. Estoy comprendiendo que la vida que Cristo, aleluya, está promoviendo sobre mí no es la vida que yo quiero tener, sino la vida que Él quiere que yo tenga, la vida que Él quiere formar en mí. Porque es como la iglesia, hermano, aleluya, puede llegar a entrar en división. Es como entraron en división las tribus de Israel. Es como entra en división, hermano, aleluya, el hombre con su Dios. Es que yo vivo como yo quiero, aunque conozca el evangelio, porque estoy pensando cómo es el evangelio. No está siendo revelado a mi vida cómo debe de ser el evangelio sobre mí. La vida desde el pensamiento de alguien que no comprende que Cristo es su Salvador, es alguien, hermano, que adecúa, escúchame bien, que adecúa el evangelio a su vida. Que el evangelio va a encontrar cavidad donde tengas un tiempo, cuando no estés cansado, cuando tengas ganas, etcétera, etcétera. Pero la vida de alguien al cual le ha sido revelado Cristo, él va a tener, hermano, que hacer los ajustes. Ella tendrá que hacer los ajustes para que si hay tiempo, se ocupe de su vida en este mundo. Para que si hay una chance, haga, aleluya, con su vida lo que quiera hacer. Nosotros tenemos que comprender que la procuración de vida, hermano, de Cristo hacia un individuo no es para todos los individuos. Porque quizá tú quieras salir convencido de aquí de decir, fue para todos. Y entonces el diablo te engaña y te dice, sigue viviendo así, ese es el pensamiento correcto, tú vive como tú quieres, total, Cristo es gracia, no te preocupes, tú no tendrás condenación, haz lo que tú quieras, porque la obligación de Cristo es proveerte vida.
¿Cuándo has visto, o cuándo tú puedes entender o comprender que un señor está obligado con su siervo? ¿Cuándo tú has visto en la historia que el que compra a un esclavo está obligado con su esclavo? Nunca. No se puede. ¿Por qué el hombre cristiano, por qué la mujer cristiana piensa que su Dios está obligado con él? La Biblia dice que Él te compró. Y obvio entiendo que para algunos todavía esa frase gloriosa no está revelada en sus vidas. Ya me compró, soy propiedad de, no me pertenezco, no me debo a la carne, sino al Espíritu, veíamos. ¿Por qué, hermano? Porque el acto, escúchame bien, el acto de obrar para vida se dio en la cruz. Y si tú y yo estamos menospreciando el acto de ser provistos de vida, menosprecias la cruz y por ende menosprecias la salvación. En el libro de Juan, ahí vamos a iniciar esta mañana, en el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 19. Hay algo escrito que solamente está escrito ahí. Y es sorprendente. Solamente en este Evangelio está escrito. Solamente Juan, hermano, lo escucha y lo revela. Y es que yo creo la importancia, hermano, de que tú y yo podamos ser personas a las cuales se nos revele la palabra de Dios. Yo lo he dicho muchas veces desde aquí, lo he dicho en discipulados, te lo he dicho personalmente, a muchos de ustedes les he dicho, hermano, no es el conocimiento sin revelación no funciona en el reino de Dios. El reino de Dios no es un trabajo secular, donde yo solamente tengo que aprender algo y hacerlo, ya lo aprendí. No se necesita lo espiritual para hacer un trabajo secular. Yo me dedico a las ventas y yo no necesito una revelación para dedicarme a las ventas. Necesité muchos cursos, necesité instrucción de muchas personas, necesité el ABC de las ventas y órale, ponte a vender. Y ya. Y después una intención personal de aprender un poco más y bueno, y hasta ahí. Pero en el reino de Dios no puedo sentarme a leer una ficha técnica para saber cómo te tiene que ir en la vida. Yo no puedo discipularte a través de una ficha técnica, hermano, donde yo diga, a ver, esta persona es así, la ficha técnica A2, 2A para esta persona, la ficha técnica 3C para esta otra persona. No. La iglesia necesita entender quién es Cristo para su vida. ¿Quién es Cristo, hermano? Aunque tú no lo quieras aceptar para tu vida, Él sigue siendo, aunque creamos o no. Pero lo que hace la diferencia en el actuar y en el vivir de una persona es que conciba verdaderamente que Él es el Hijo de Dios. Porque eso es lo que va a hacer que tú y yo podamos cambiar, aleluya, de aquí en adelante en las áreas que nos toque cambiar. Que ninguno de nosotros ha llegado a la perfección y necesita seguir, aleluya, siendo provisto de Dios, aleluya, para poder, amén, recibir la vida. Así que el libro de Juan, capítulo 19, ¿ya está ahí? Ok. Juan 19, versículo 30. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ayúdeme a orar. Dios, quiero darte gracias. La gloria, la honra, la alabanza. Oh Señor, gracias por tu obra gloriosa en la cruz. Gracias por quedarte ahí, Señor. Gracias, Señor, aleluya, por consumar las cosas para nuestras vidas. Reciba la gloria, la honra, la alabanza, mi Dios, y que esta consumación, Señor, aleluya, pueda alcanzar a nuestras vidas y a nuestras generaciones. Le doy la gloria, la honra y la alabanza y le ruego, Señor, que por su misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, hoy su Espíritu Santo pueda revelarnos, Dios, lo profundo de su obra en la cruz, Dios, para que podamos, Dios, arrepentirnos y cambiar, Señor, e ir en dirección del cielo. Gracias, muchas gracias, Señor, por su palabra para nuestras vidas. Le agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Esta palabra, hermano, consumado es, viene del griego tetelestai. Y esta palabra tetelestai significa, hermano, todo ha sido pagado. Así que Cristo está en la cruz
Y Juan es el único que no alcanza a escuchar, yo lo creo, porque es el único que lo escribe. Y dice Juan, hermano, que el Señor estando ahí y después de habérsele dado el vinagre, el Señor expresa: consumado es, todo ha sido pagado. Y es que cuando tú y yo, hermano, aleluya, no entendemos respecto a la salvación, cuando tú y yo no entendemos respecto a la obra de Cristo en la cruz, quizá no podemos, hermano, aleluya, convertirnos en personas agradecidas o convertirnos en personas que se den a Cristo, porque no han alcanzado a comprender lo que Cristo tuvo que hacer, lo que Cristo tuvo que vivir, el contexto de toda la vida de sacrificio para llegar al punto de decir: consumado es. Es decir, en palabras más personales, aleluya, Cristo nos diría: he pagado toda tu deuda. Y nos lo diría a cada uno de forma personal. Imagínate a cada uno de nosotros formados en una fila india y llegar frente al Señor y te pueda decir: toda tu deuda la he pagado. Yo he consumado, aleluya, la obra del pecado sobre tu vida, que era la muerte, y la he absorbido de tal manera que hoy tú tienes toda la deuda acumulada de tu vida pagada por causa de mi sacrificio. Para eso, hermano, el hombre no puede llegar literalmente a lo que acabo de explicar. Si tú estás esperando llegar al cielo para que Dios te diga: ha sido consumado, quizá tú has tenido una vida de mucho libertinaje, una vida considerando a Cristo como un profeta más, o considerando a Cristo, hermano, como alguien al que no deberías de humillarte, al que no deberías de entregarle tu vida y tu voluntad. Y cuando llegues a ese día, lo que podríamos escuchar, hermano, en esa misma fila, en lugar de escuchar, aleluya, consumado es para nosotros, podríamos escuchar: siervo malo y negligente. O escuchar: nunca te conocí. O escuchar: atadlo de pies y de manos y echadlo al fuego eterno. Porque eso es lo que la Biblia describe respecto al último día, al día final. Ahora, cuando Cristo dice consumado es, Él ha hecho la obra que el Padre le ha enviado a hacer, y la obra que Él ha enviado a hacer, hermano, ahí en Mateo 26, esta nada más la quiero poner ahí porque para que usted lo entienda un poquito. Mateo 26, versículo, solamente es como un paréntesis, versículo 28, dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué dice después de eso? No dice que por todos. ¿Por quién dice? Por muchos. La pregunta es: ¿eres de esos muchos o estás fuera de los muchos? Porque dice el Señor: yo voy a derramar mi sangre por muchos. Yo quiero estar en la cruz por muchos. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente al 2025 nos hemos dado cuenta, generación tras generación, que no toda la generación cree en Dios. Que muchos creen en Dios, pero tampoco otros tantos no creen en Dios. La pregunta dentro de la iglesia es: estás aquí adentro, hermano, pero muchos creemos en Dios. ¿Eres parte de los muchos? Porque esta falta de fe, hermano, es la que podría producir que lo consumado en la cruz por Cristo para nuestras vidas no tome el efecto de redención y de vida eterna sobre nosotros por causa de una incredulidad. Y tú puedes creer en la Biblia como creyeron muchos hombres que creyeron en él. Hubo un hombre llamado, que era un mago llamado Elifaz. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Sí ha oído hablar de él? Dice que este hombre, hermano, se salvó, recibió a Cristo y todo, empezó a venir con los apóstoles, y los apóstoles ponían sus manos sobre las personas y las personas recibían al Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibían al Espíritu Santo de Dios, este hombre mira que los apóstoles están haciendo ese milagro, esa obra gloriosa de que las personas comiencen a hablar en nuevas lenguas, de que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Y entonces viene al apóstol y le dice: ¿cuánto? Yo quiero tener el mismo don, quiero poner mis manos sobre las personas y quiero que reciban al Espíritu Santo. ¿Cuánto me cuesta? Y entonces Pedro le dice: tú y tu dinero perezcan. Tú y tu dinero al infierno. ¿Qué nos hace diferentes de Elifaz? ¿Qué crees que tienes que hacer para obtener, hermano? O sea, creemos que el reino de Dios se vende
por la miseria que puede ofrecerle el mundo? ¿Creemos nosotros, hermano, aleluya, que podríamos adquirir algo nada más porque lo queremos? Es que la falta de entender, aleluya, la obra de consumado es en la cruz para lo que Dios quiere hacer en las personas, no depende de cuánto puedo pagar, sino depende de una gracia derramada para que yo crea y sea de los muchos por los cuales se ha derramado la sangre de Cristo. En Primera de Corintios quiero leer una versión que quiero retar también, bueno, ahorita no, es otro tema, pero creo que esta versión de la Biblia es la Nueva Traducción Viviente, se llama. Quisiera tomarla para que en un futuro, quizá el año que viene, sea una versión que estemos leyendo en este año 2026. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice el apóstol en su carta, está ahí. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Obvio está hablando de los salvos, de los que creen, de esos muchos. Todos los muchos, todos serán transformados. ¿Sí está aquí? Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que se hace para el Señor es inútil. Yo estaba leyendo esto con la parte principal, hermano, donde el Señor, aleluya, nos dice, amén, que todo está pagado. Y en esta parte, hermano, en la Reina Valera usa una palabra que dice sorbida es la muerte, pero la Nueva Traducción nos dice aquí la muerte es devorada en victoria. Cuando Cristo estuvo en la cruz, hermano, lo que Él hizo fue terminar con la muerte eterna para los muchos de los cuales Él derramaba la sangre. La vida de Cristo sobre nosotros, hermano, dice esta porción de Pablo, dice, necesitamos ser transformados. No podemos llegar al cielo, hermano, aleluya, en la vileza con la que vivimos al día de hoy. Ninguno de nosotros podría entrar hoy al cielo sin el sacrificio de Cristo. Ninguno de nosotros podría entrar, hermano, al cielo sin reconocer a Jesucristo. Ninguno de nosotros, y escúchate bien esta, nadie que niega al Espíritu Santo podría incluso ser perdonado. Cuando tú dudas del Espíritu Santo, cuando tú dudas de las lenguas, cuando tú dudas de la llenura del Espíritu Santo, cuando tú dudas de Dios mismo siendo la tercera persona de Cristo, de la cual no tiene mucho que hablar, diciéndote que a veces lo menosprecias. Sí, ahí está tu corazón. Has menospreciado al Espíritu de Dios, del cual el Señor dice, la blasfemia contra el Espíritu jamás será perdonada. Cuando tú estás en contra del Espíritu en cualquiera de sus manifestaciones, hermano, esta victoria de Cristo sobre la muerte no se te puede dar por causa de una gran incredulidad en tu corazón. Pero Cristo ha hecho todo. Cristo se ha movido como debe de moverse. Cristo lo ha procurado. La pregunta en duda hoy es, ¿nosotros hemos sido capaces
de buscar la revelación de Dios, porque mi mente, porque mi corazón, porque la sociedad, porque las doctrinas falsas, porque los falsos profetas, porque las personas, aleluya, que han creado de la doctrina de Cristo, aleluya, falsas enseñanzas, amén, no puedan a mí estorbarme para creer en que Cristo procura la vida, mi vida futura, mi vida eterna. Esta porción de Corintios, hermano, es asombrosa porque habla del poder de Dios, hermano, aleluya, trayendo, hermano, una victoria sobre, escúchame bien, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el que tiene el poder de la muerte. Incluso, hermano, pone, aleluya, a la ley por encima, perdón, por debajo de la victoria de Cristo. Ni la ley, ni la práctica del pecado, ni la misma muerte, hermano, podrían, aleluya, hacer algo contra ti si tu fe ha sido que Cristo es tu Señor, si tu fe es que Él te ha perdonado los pecados. Y imagínate, dentro de hablar de la eternidad, de hablar que serás transformado, lo vil a lo santo, lo menospreciado a lo valioso, de la oscuridad a la luz de Dios, hermano, de vivir en este mundo al cielo eterno. O sea, él dice, vas a ser transformado de lo inmoral a lo moral. Pero para llegar a esa transformación necesitamos morir salvos. Necesitas vivir salvo. Ya sea que muramos, Dios te levantará y te transformará. Ya sea que caminemos en este mundo, Él te transformará. ¿Por qué? Porque no podemos entrar así. Porque la victoria de Dios en la cruz, hermano, requiere, aleluya, aún de que tú y yo seamos transformados. Fuiste escogido, fui escogido entre lo vil y lo menospreciado. Cristo, hermano, está buscando que tú y yo nos movamos, aleluya, en el sentir correcto. Ahora, todo esto que te estoy hablando, todo esto que te estoy enseñando respecto a la obra de Cristo, de ese tetelestai, de ese pago completo por tu pecado, de esa absorción de la muerte, de esa absorción del poder de Satanás sobre tu vida, se queda ahí, porque muchos nos saldremos con eso, en esa ligereza. Es que bueno, Cristo ya murió por mí, vivamos la vida porque nada más hay una. Aquí, donde se habla de eso, Pablo, hermano, aleluya, explica en esta porción de Corintios. Quiero que vaya su Reina Valera, su Biblia, ahí en 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15. Versículo 51. ¿Está ahí? Es lo que acabamos de leer. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no corruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que caminamos en la venida del Señor, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire esto, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y estaba yo ahí en la estudiada, cuando Pablo llega y dice, así que, esta conjugación de así que, hermano, aleluya, eso significa que él introduce una consecuencia. Y dice, está hablando de la vida eterna, está hablando de la transformación, está hablando de la victoria de la vida sobre la muerte, está hablando de la victoria de Cristo, de lo consumado es. ¿Por qué tendría Pablo que decirnos, así que, hermano amado? ¿Por qué tendría que decirte él después de la victoria de Cristo? ¿Por qué tendría que venir a lo terrenal, a lo humano? ¿Por qué tendría que venir a las obras? Porque alguien
que ha concebido su salvación, porque alguien que concibe a Cristo como su Salvador, porque alguien que se concibe perdonado, alguien que ha concebido que la muerte del pecado ha sido absorbida por Cristo en la cruz. Ahí lo dice Pablo. Así que, hermanos míos, amados, ese alguien tiene que estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Y sabes qué pasa, hermano, con la religión? ¿Sabes qué pasa con la falsa doctrina? ¿Sabes qué pasa, hermano, aleluya, con nuestra carne? Que nos dice que ya no hay problema. El problema, hermano, es que tú y yo no queremos atender a que una vez salvados, una vez aceptado el sacrificio de Cristo por nosotros, nuestra vida tiene que cambiar y tiene que estar firme en los caminos de Dios, tiene que estar constante en la oración, constante en el ayuno, constante en la lectura, constante en la obediencia, constante en el discipulado, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Siempre. Siempre creciendo. Y sabes, muchos de nosotros somos enanos espirituales, muchos de nosotros somos enanos cristianos. ¿Por qué? Porque en algún punto de la vida dejamos de desarrollarnos, dejamos de obedecer, dejamos de entregar cuentas, dejamos, hermano, aleluya, que nuestra voluntad haga lo que quiera y dejamos de ceder nuestra voluntad a aquel que nos compró. ¿Cómo quieres que la procuración de la vida de Cristo pagada en la cruz por ti y por mí, hermano, pueda alcanzarte para que seas transformado el día que Cristo venga? ¿Cómo? ¿Llevando la vida que llevamos? ¿Sin un crecimiento constante? ¿Cuándo? ¿Cuándo enviaremos a un hombre de pastor aquí? ¿Cuándo enviaremos una pareja? ¿Tomaremos al más desobediente para enviarlo? ¿Tomaremos al más rebelde? ¿Tomaremos al que no cree en el Espíritu Santo? No, jamás, porque no es lo que demanda la Biblia. Dice, trae a un hombre, trae a una pareja que crea, que se identifique, que viva bajo estos parámetros. Hermano, pero imagínate, si el sacrificio en la cruz de Cristo Jesús por ti y por mí y por todo el que crea no ha sido suficiente para que nuestra vida quiera entrar en firmeza, en constancia y en constante cambio, ¿qué puede hacer un hombre por nosotros? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ponerme de tapete para que tú entonces llegues al cielo? ¿Crees que eso es suficiente? Dime, ¿qué puedo hacer? Nada de lo que yo podría hacer podría llevarte al cielo, porque yo no absorbí la muerte. La absorbió Cristo Jesús. Y si esto, hermano, no en la gracia de Dios y en su misericordia te es revelado, seguirás viviendo en tu carne. Seguirás, hermano, aleluya, consecuentando tu pensamiento que es contrario al de Dios. La Biblia es bien clara. Dice que se levantan argumentos en la mente. Se levantan argumentos en la mente. Y tú no has pensado en esa escritura como algo que tenga que ser revelado a tu vida para que cambies. ¿Cuál es la idea? Que al final de la última trompeta, si estamos muertos, Él nos levante de forma incorruptible y podamos entrar al cielo a tomar la vida que Él procura. ¿Cuál es la idea? Que si caminamos en esta tierra y suena la última trompeta, Él nos levante, hermano, y este cuerpo, hermano, aleluya, mortal, inmoral y lleno de pecado, se convierta en algo moral, en algo incorruptible. Porque el que transforma es Él. Y tú y yo necesitamos comprender que cuando Dios habla de venir por nosotros, cuando Dios habla de lo que ha hecho contra el pecado, así que tú tienes que comportarte de esta manera, así que tú tienes que vivir así, así que tienes que dejarte entrar en el proceso. ¿Tú crees que ser discípulo es fácil? Todos ustedes fueran discípulos. Usted sabe, y lo he escuchado, no sé, algunos de ustedes más de 10 veces, el círculo de los compromisos. Eres miembro y después eres discípulo. Un discípulo no es antes que un miembro. Ya vienes, ya estás aquí, qué bonito, ya todo te gusta, otras cosas no te gustan, está bien.
pero ceder a ser transformado, ceder a cambiar, ceder a no ser tu voluntad, eso ya es otra cosa. Eso involucra, aleluya, el conocimiento de entender quién ha sido Cristo para ti desde el primer día. Desde el primer día, hermano. Yo conocí a una persona cuando yo era discípulo, y esta persona, hermano, servía en la iglesia y no estaba bautizado por mucho tiempo, estaba casado. Así que él se bautizó y todo, y se le preguntó a su esposa, después de, creo que tenían 7, 8 años de venir a la iglesia, y se le preguntó acerca de quererse bautizar en aguas. Y ella dijo, voy a pensarlo. Deme un tiempo porque necesito pensar. ¿Quién puede pensar si se quiere bautizar? ¿Quién que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién que ha sentido el perdón de sus pecados? ¿Quién que se sabe redimido? Podría decir, deme una chance. ¿Una chance de qué? Es que, hermano, muchos estamos en ese pensamiento. Deme una chance ¿para qué? Si el sacrificio de Cristo no te ha sido suficiente, ¿te será suficiente 6 meses que yo te dé? ¿Te será suficiente 10 años que yo te dé? No, hermano, porque lo más glorioso surgió en la cruz. Ahí se pagó nuestro pecado. Ahí Cristo absorbió el poder de la muerte y el poder del pecado sobre nosotros. Ahí se dio la victoria, victoria que te cobija para tener vida eterna. Si eso, hermano, si eso no es suficiente para que te muevas a ser discípulo, si eso no es suficiente para entregarle tu vida a Cristo, tú tienes que hablar con el Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué esto no ha sido suficiente para mí? ¿Por qué no he logrado arrepentirme? ¿Por qué no he podido sentir tu perdón? Ese perdón que me lleva a cambiar, a ser transformado, a estar firme. ¿Por qué? Hermano, es gracia, es misericordia, pero muchas veces no hemos dejado quebrantar a Cristo en nuestro corazón. No hemos dejado que Cristo obre, hermano, aleluya, para literalmente quebrarnos. Es importante, hermano, porque una vida redimida, una vida, hermano, aleluya, que ha sido comprada, aquí lo vimos, versículo 58. Así que, hermanos míos, no puedes vivir como vives. No puedes seguir como cuando llegaste. No puedes estar así. Necesitas crecer, necesitas ser constante. A mí me gustó mucho. Tienes que crecer en la obra del Señor siempre. Es un desarrollo constante. Es una mentalidad. Y ustedes quizá lo han echado al bote de la basura. Todas las veces que te he involucrado en que vayas a un avivamiento, en que vayas a las conferencias, en que vayamos a los milagros en febrero en Puebla, todas las veces te he dicho, ve y aprende, ve y mira, ve, hermano, y absorbe el conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la actitud. Si yo voy a unas conferencias, estoy aprendiendo cómo hacen esto, cómo hacen el otro, cómo organizan aquello. Porque es crecer. ¿Qué debe de aprender un pastor? Hermano, tengo que aprender más que tú. Y espero que eso te dé paz y digas, ay, qué bueno que sé más que él. Pero sabes, muchos de nosotros estamos sufriendo, hermano, aleluya, con una falta de humildad. Estamos sufriendo. Cristo quiere obrar, Cristo quiere hacer. Ya lo hizo en la cruz. Por usted, por mí. Pero está esperando, hermano, está esperando que su iglesia se vuelva en gratitud. Está esperando que la iglesia, hermano, aleluya, tome esta promesa y diga, oh Señor, voy a moverme, voy a hacer. Segunda de Corintios, capítulo 5. ¿Está aquí? Segunda de Corintios 5. Versículo 14. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto.
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La pregunta, ¿vives para aquel que murió por ti? ¿Tu vida le pertenece a aquel que murió por ti? No dice que aquel que te dio esto material, aquello otro material, que te libró del otro, no, no. Estamos hablando del que murió por ti. Estamos hablando del que dijo consumado es. Estamos hablando del que dijo absorbida es la muerte en mí. Estamos hablando, hermano, del Dios proveedor de vida en Cristo Jesús. De Él estamos hablando aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe. Nuevamente versículo 14, pensando esto, pensándolo, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Si aún llegué pecador, ya no soy así. Si aún llegué queriendo hacer mi voluntad, ya no vivo así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hasta ahí. Es que, hermano, lo que Cristo hizo ahí para reconciliarnos, lo que Cristo hizo ahí para pagar el pecado, lo que Cristo hizo ahí, hermano, no es para que sigamos viviendo, a los que creemos, por supuesto, a los que Dios nos ha revelado quién es Cristo. A ellos, Dios, hermano, aleluya, nos ha dicho, ya no puedes vivir como tú quieres, ya no puedes vivir para tu carne. Y es que, hermano, yo lo sé y te entiendo, es delicioso vivir para la carne, pero ya no me debo a la carne. Ya no es ella mi señora, ya no es mi dueña. Ella, la carne, hermano, aleluya, ha sido absorbida por Cristo Jesús. Ahora Él gobierna, y ahora lo que yo tengo que hacer y por lo que tengo que luchar y por lo cual debo de pelear es para morir, perdón, es para vivir para aquel que murió por mí. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque vivimos en el albedrío de Cristo. Esta iglesia, hermano, no puede forzar a nadie a creer algo, porque Cristo a nadie forzó. Pero algo es claro, si tu identidad no es con esta iglesia, lo correcto es que tú busques una iglesia que se identifique con tu forma de religiosidad o con tu forma de creencia, porque de lo contrario vivirás amargamente los años que quieras vivir en esta iglesia. Tú necesitas entender, hermano, que nosotros no podemos ceder a la aleluya, a tu pensamiento o a tu ideología o a tu mala enseñanza. Que la Biblia es tan clara, hermano, y que nosotros no podemos, aleluya, venir, aleluya, y ajustar la Biblia a tu pensamiento, porque entonces el mensaje tendría que ser, hermano, aleluya, 10 tipos de mensajes diferentes dentro de uno mismo para poder atender, hermano, aleluya, a lo que tú quieres oír respecto al cristianismo. Tú no vas a escuchar en este lugar, hermano, nunca lo vas a escuchar, aleluya, que tú, aleluya, puedes hacer lo que quieras y servir, que tú puedes vivir en desobediencia y ser un líder, que tú puedes no creer en el Espíritu Santo y seguir adelante. No, porque no es lo que la Biblia enseña. No hay un versículo en la Biblia que nos hable de eso. Porque Cristo murió por nosotros, y la idea y la identidad de esta iglesia y la identidad de este compañerismo, y usted lo puede leer ahí atrás en una visión y una misión, dice, es perpetuar en hombres que crean como nosotros, en hombres que se les revele lo que se nos ha revelado a nosotros, en tener una identidad, aleluya, porque no sería bueno que tú salgas a predicar a las calles, aleluya, no creyendo en la vida eterna, cuando nosotros creemos en la vida eterna. No es bueno que tú disipules no creyendo en la autoridad cuando aquí se cree en la autoridad. Entonces todo lo que se hizo en la cruz, hermano, aleluya, debería llevarnos a un mismo sentir, a una misma idea. Pero nosotros, yo no estoy comprometido con ninguno de ustedes a cambiar el evangelio porque tú te quedes. No tengo ningún compromiso más que con el Señor, y como Él dice, si tienes que hablar la verdad y todos se tienen que ir, sacúdete el polvo y sigue adelante.
Porque lo que Él hizo en la cruz fue suficiente, hermano, aleluya, para mostrarme su amor y su misericordia en mi vida pecaminosa cuando me rescató en el año 2000. Yo decidí darle mi vida y yo decidí hablar su verdad. Y si debo de cambiarla para que tú estés a gusto, eso no va a pasar. Porque la obra de la cruz lo hizo Él. El que absorbió la muerte por mi pecado fue Él. Y yo me debo a Él. Y esto te lo digo de todo mi corazón, hermano, porque no importa que estemos oyendo el mismo mensaje. No importa que tengas aquí años oyendo el mismo mensaje. Si tu identidad no es con los principios bíblicos, vas a vivir frustrado. Vas a vivir frustrado. ¿Tú crees que mi ministerio es hacerte vivir frustrado? Que la predicación del evangelio, hermano, es frustrarte. Que la predicación del evangelio y la verdad del evangelio, hermano, es estar, aleluya, en tu contra. No. Esta es la verdad, y el que se ajusta a la verdad recibe de Dios, hermano, aleluya, la absorción de la muerte, la vida eterna y el privilegio de ser resucitado en un futuro. Yo no voy a ser el que juzgue, tú no estarás frente a mí, no. Yo estoy aquí para hablarte la verdad de un evangelio que cambia, que transforma, de un evangelio que trata con nuestra carne, de un evangelio que te dice, está firme, sé constante, cambia tu vida en la obra de Dios. Todo el tiempo tienes que cambiar. Oh, qué trabajo, sí. Qué molesto, sí. Pero yo quiero esta vida, y eso es lo que hace que tú y yo estemos identificados para glorificar el nombre de Dios juntos, para exaltar el nombre de Dios juntos. Hay muchas iglesias en Oaxaca, hermano, donde tú puedes ir y no les intereses. Literal, tú puedes ir allá los domingos nada más. Qué bueno, si regresas o no, eso no nos interesa. Hay muchas iglesias en Oaxaca que te van a decir que te puedes ir a chupar. No, pues ahí a lo mejor esa es tu iglesia. Hay muchas iglesias, hermano, donde no les importa si te sabes el nombre del pastor, si no, si es tu pastor o no. Esa quizá pueda ser tu iglesia. Hay muchas iglesias de afuera donde te dicen, mira, haz lo que quieras, la salvación no se pierde. Quizás sea tu iglesia. Porque eso es lo que estamos buscando nosotros. Gente que quiera darle su vida a Cristo. Gente que quiera pertenecer a Cristo. Gente que quiera tomar los principios que Cristo estableció para ponerlos en su vida. Para que valga la pena en nosotros, en los que creemos, hermano, que Cristo murió por nosotros. Que Él absorbió la muerte en la cruz en nuestro lugar. Que Él ha dicho, todo está pagado porque Él lo pagó todo. Y si esto a ti no te basta, si esto para ti, hermano, es religioso, si esto para ti es, como lo dijo el discípulo, dura es esta palabra, ¿también os queréis ir? Dijo el Señor. ¿Qué puedes ir? Jesús, el misericordioso. Jesús, el que perdona todo. Jesús, el que murió por nosotros, le dijo, ¿te quieres ir también? No te detengo. No, Señor, si es dura, pero es vida eterna. Si es dura, ay, Señor, pero transforma. El evangelio real, hermano, jamás se va a adaptar a nuestra vida pecaminosa. Jamás se va a adaptar a nuestra inmoralidad. Jamás. El evangelio real jamás se va a adaptar a nuestras concupiscencias. Nos quiere sacar de ahí y disfrutar la vida que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y oremos y busquemos a Dios. Oh, hermano, y poder ser movido y llamado a cuentas. Estuve en una reunión de pastores y el pastor David hizo una analogía que yo he hecho varias veces aquí y la puntualizó. Y él extrajo unos artículos de la Ley Federal del Trabajo y dice, aquí hay formas legales de cómo correr a un individuo sin consecuencias legales. Dice, y quiero que tomemos esto terrenal para que lo podamos ubicar y tomarlo como contexto en la vida espiritual. Y empezó a leer los por qué, jurídicamente hablando, obvio, de cómo una persona puede ser despedida
sin que tenga ninguna consecuencia. Y entonces cuando él estaba hablando, yo estaba recordando, dije, yo se lo he dicho a la iglesia, si esto fuera un trabajo, ¿a cuántos ya hubiera yo corrido? Una de las cosas por las cuales tú puedes correr a un individuo según la Ley Federal del Trabajo, hermano, es que hable mal de su patrón y de su familia. En la tierra, ¿eh? ¿Tú crees que en el reino de Dios no está escrito eso? Otra de las cosas, decía el pastor, que está escrito en la Ley Federal del Trabajo, y que obvio también lo he leído, porque pues, uno lo lee a veces. Dice que es cuando tú hablas mal de tu trabajo, cuando tú hablas mal de las cosas que se hacen en tu trabajo, cuando tú hablas mal de tu iglesia, de tu pastor. Y él decía que todo eso es, y hay más cosas. ¿Qué pasa, hermanos? ¿El sacrificio de Cristo no ha sido suficiente para que nuestro corazón cambie? ¿No ha sido suficiente para que nuestro pensamiento cambie? ¿Buscas una iglesia perfecta? Yo te lo he dicho, no lo somos. ¿Buscas un pastor perfecto? No lo soy. Ya tienes el principio básico para decir, necesito otro lugar. Tú tienes que entender, hermano, aleluya, que estamos buscando, queriendo, como dice allá en nuestra misión, perpetuar en ti algo que puedas transmitir a otros. A mí no me gustaría que tú estés transmitiendo desobediencia, deslealtad, rebeldía, incredulidad. No me gustaría. Y por ende no lo voy a enseñar. La Biblia no habla de eso. Tú y yo tendríamos que atender a nuestro corazón y nuestra forma de vida, porque el que se sacrificó por ti se llama Jesucristo, y Él es el que pide que te conduzcas de una manera. Él es el que murió por ti, el que absorbió el aguijón de la muerte. Él te dice, hey, transfórmate constantemente, sírveme y crece, porque nada de lo que hagas para mí es inútil. Pero sabes, hermano, nuestro pensamiento, nuestra carne, nuestro falso adoctrinamiento, quizá, aleluya, ha estado haciéndote menguar como discípulo, te está haciendo menguar como una mujer discípulo, te está haciendo menguar para tu crecimiento, tu desarrollo. ¿Tienes deseos del alcance? ¿Tienes deseos de un llamado? Dices, Dios me ha llamado, Dios dice que yo puedo ser. Pues para que pueda ser, necesitas entrar en lo que Él ha establecido para hacerlo. El llamado no se consta nada más de sentir que el corazón me late para ser pastor. No nada más se siente fuego cuando hablan de ser liderazgos. No. Donde deberías de arder en tu corazón es cuando dices, hay que obedecer. Oh, me arde el corazón por la obediencia. Cuando oímos, hermano, de sacrificio, me arde el corazón por sacrificarme. Cuando oyes de darle tu vida a Cristo, me arde el corazón para entregarle mi vida real al Señor. Porque Él absorbió la muerte en la cruz por ti y por mí. Él pagó todo nuestro pecado. No hay pecado que esté, aleluya, todavía en la cuenta. Él lo pagó todo. Y Él, en consecuencia, así que, hermano mío, Pablo le habla a los hermanos, así que tendría que ser así asado. En el libro de Filipenses, no lo busquen ni nada, capítulo 2, versículo 1 y 5, dice, aún estando en pecados, Él te dio la vida. Aún viviendo en el pecado, Él te dio la vida. Porque ese es el Dios del que hablo, del que predico, al que sirvo. Y es el Dios que yo quiero que tú sirvas. Es el Dios, hermano, del cual yo quiero, aleluya, que tú te enamores. Es al Dios que yo quiero que tú te entregues. Es al Dios que yo quiero que tú digas, Él me salvó y me trajo a este lugar imperfecto. Está obrando en mí, está obrando en mis hermanos, está obrando en el pastor. Y cuando quieras decir en mi pastor también está bien. Pero tú tienes que entender que estamos, aleluya, en la consecuencia de poder corresponderle a Dios por lo que hizo en la cruz. Y si esto no te alcanza, créemelo, hermano, no habrá nada que te alcance. En cualquier lugar donde tú vayas, Cristo siempre a ti te estará demandando que le entregues tu vida. Siempre te lo va a demandar, porque eso es lo que Él vino a hacer, a darnos vida y a que le entreguemos la nuestra. Cierra un momento tus ojos y pregúntate esta mañana si lo que Dios hizo en ti ha sido suficiente para cambiar, para que tu vida se moldee al Evangelio. Pregúntate, hermano, si lo que tú crees es la revelación de Dios para ti o solo es la enseñanza del hombre. Pregúntate tú esta mañana, hermano, si estás dispuesto, aleluya, a corresponderle a aquel que absorbió la muerte
y que pagó todo tu pecado. Porque el tema es claro. Jesucristo, proveedor de vida. Jesucristo, promotor de la vida. Porque ya sea que estemos muertos o ya sea que caminemos acá, tenemos que ser todavía transformados. Todavía aún aquel día tendremos que ser transformados. Pero este trabajo, este caminar, este andar, iglesia, te lo puedo decir, no hay cosa más digna. No hay cosa más digna que servir a Cristo. No hay, hermano, aleluya, no hay mayor recompensa en el corazón de un hombre que pueda decir, estoy viviendo para Cristo. Con todas las subidas y las bajadas, con todas las desavenencias, con todo lo que somos, cada día, cada mañana, tú puedes decir, quiero vivir para Cristo. Él me compró. Él es mi Señor. Ofertas habrá muchas. Tú sabes si quieres negociar tu salvación. Ajustar el evangelio a tu vida, tú puedes hacerlo cada día de tu vida. Pedirle a Dios que ajuste tu vida al evangelio también es un trabajo de todos los días. Todos los días. Cada que tu mente te diga algo, busca la palabra de Dios. Adéntrate en ella. Mira si Cristo está de acuerdo con tu forma de pensar. Imagínate tú a los hombres del Antiguo Testamento sin dirección para una batalla, sin consejo para una batalla. Y muchos de ustedes tienen años sin consejo y sin dirección. Y puedes decir que te la dio Dios, pero en muchos de ustedes es evidente que no te la ha dado Dios. Que tu carne te aconsejó, que tu mente te aconsejó. ¿Cómo quieres la victoria? El que la da es Cristo, por eso Él venció la muerte. Hermano, necesitamos estar firmes, necesitamos crecer, necesitamos desarrollarnos. Pero si no tienes identidad con el evangelio, si no estás de acuerdo con la doctrina, ¿cómo? ¿Cómo hago? Si al mismo Dios no le crees, ¿cómo me creerás a mí? Si aquel que pagó por tus pecados no le quieres dar tu vida, ¿cómo se la darás a un ministerio? ¿Cómo, hermano? Quiero llamar al altar. Quiero llamar al altar a aquellos que hoy pueden decir, necesito vivir para Cristo. Necesito que Cristo revele lo que debo de hacer. Necesito creer en esta área, necesito creer en la otra área. Necesito esa victoria sobre mí. Necesito sentir que Él me perdonó. Necesito sentirme comprado. Necesito volverme a Dios. Necesito que en aquel día Él me transforme y me lleve al cielo por la eternidad. Yo necesito que esa victoria sea sobre mí. Y tú lo sabes porque en el mensaje Dios te fue mostrando las cosas que tienes que cambiar. Así que si tú eres un hombre, una mujer hoy con necesidad de que tu vida esté en Cristo, este llamado al altar es para ti. Porque Él nos compró aún estando en nuestros pecados. Porque Él nos dio vida cuando vivíamos en el pecado. Él, solo Él. Y ese es su evangelio. Y su mensaje es: arrepiéntete. Arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. Vamos a adorar.